Bienvenidas, bienvenidos a Escuchemos a las Manos Hablar. Les mandamos un saludo hasta donde se encuentren. Estamos de regreso después de una semana de vacaciones y el día de hoy tendremos una entrevista muy interesante. Como saben, el tema de esta semana profundiza en las ciudades accesibles y hoy estamos en línea con el licenciado Antonio Tejada, quien desde España aceptó amablemente concedernos esta entrevista. Él dirige un proyecto llamado La Ciudad Accesible, un grupo de inclusión social que vela por la accesibilidad universal e inclusión a personas vulnerables o con discapacidad. Buenas noches en México, buenos días en España. Gracias por estar con nosotros, licenciado Antonio. Buenas noches, querido amigo. ¿Qué tal? Hace un momento di una descripción muy corta del proyecto. ¿Podrías profundizar más acerca de la misión que tiene la ciudad accesible? Pero la he hecho perfecta, ¿no? Creo que la descripción es un poco el fin último de nuestra organización. Lo que intentamos es accesibilizar los espacios públicos, accesibilizar las ciudades para evitar discriminaciones y exclusiones. La única opción de que la inclusión sea viable, eficiente y real es pasar por entornos, productos, bienes y servicios que sean accesibles. Y, por supuesto, la ciudad como ente en las que las personas interaccionamos para cualquier actividad, ya sea para formarnos, ya sea para trabajar, ya sea para movernos, ya sea para tener ocio, etcétera, es clave que las ciudades sean accesibles para evitar este tipo de discriminaciones y exclusiones por falta de accesibilidad. Siempre decimos una cosa, la discapacidad se hace palpable, la discapacidad se hace presente cuando hay un entorno no accesible que pone un poco de manifiesto esa discapacidad. Si tenemos entornos accesibles, la discapacidad pasará desapercibida totalmente. Pues eso es bastante cierto, si la gente pues ya está acostumbrada a ambientes excluyentes, pues ya no lo notarían. Pero, ¿nos podría platicar un poquito más sobre cuál fue el proceso de creación del proyecto de Ciudad Accesible? Perfecto. Sí, fue una cosa muy simple. Yo tengo discapacidad de nacimiento, tengo un 66% de discapacidad por tener una enfermedad rara llamada síndrome de Poland, pero realmente eso no fue el motivo por el cual se crea la ciudad accesible. Yo prácticamente hasta el año 2009 pues, tenía una discapacidad, pero nunca había participado en asociaciones, nunca había estado vinculado o involucrado en el tema de la discapacidad, pero en 2009 me diagnosticaron un tumor en la rodilla, en la pierna derecha, con riesgo de amputación. Entonces, desde ahí, desde 2009 hasta 2011, fueron 18 meses en los cuales, pues bueno, tuve muchísimas pruebas médicas, muchísimas intervenciones, o sea, fue yo digo que ese camino que fue el que provocó que naciera la ciudad accesible en febrero de 2011 a nivel oficial. Nació simplemente porque cuando tienes yo tenía una empresa de marketing y comunicación, estaba totalmente, pues bueno, feliz como cualquier joven, y esa situación que estaba atravesando, de la incertidumbre que da una enfermedad como esa, con los riesgos que tenía tangibles y reales, pues hizo que, bueno, cuando el cirujano me dijo, de esta te has escapado, Antonio, a ver lo que haces con tu vida, yo sabía que tenía que pegar un vuelco, fue como un punto de inflexión, como cuando hablamos del cine, esos puntos de inflexión que cambian la trama, pues para mi vida la cambió completamente. Con deciros que me operan un día 26 de enero y prácticamente estando convaleciente, el 14 de febrero de 2011, nace el blog de la ciudad accesible, que es el verdadero germen de nuestra organización. Apenas con 2 semanas de diferencia, como pude, estando todavía postrado en la cama, convaleciente, en plena recuperación, todavía con muchos dolores por la intervención, pues bueno, creé La Ciudad Accesible, que era un pequeño blog que diariamente publicábamos un artículo para visibilizar la importancia que tiene la accesibilidad y el derribo de barreras de cualquier tipo, que éramos el primer blog en español especializado en accesibilidad. Bueno, es como, bueno, la primera vez, la verdad, yo que escucho como esta historia y su historia, y creo que es muy interesante, pero, o sea, bueno, con todo lo que nos está contando, eh, ¿cómo es que usted, o sea, tomó la decisión, pues, o sea, emprender con muchísimo más a fondo esto e inspirar a más personas? O sea, ¿qué es lo que quisiera lograr con su testimonio? Sí, fue muy simple para mí porque en aquel momento
imaginaros cuando eres todavía bastante joven, que tenga un problema que te dicen que puedes tener una serie de, bueno, entonces era un tumor que no se sabía todavía qué tumor era, pero que podía ser uno de los cancerosos que aunque te corten la pierna puede seguir avanzando, ¿no? Entonces yo ahí tenía dos salidas, ¿no? Una era, después de aquello, era o disfrutar la vida, coger y empezar a viajar y un poco de decir, oye, pues no sé si se me va a... Me dijeron que podía tender a repetir tumores, a que me salieran más tumores, entonces podía decir, oye, voy a disfrutar el resto de mi vida lo que me quede, voy a, pues bueno, a tener una vida ociosa, a viajar, a hacer las cosas que siempre me podía haber gustado hacer y no estaba haciendo, pero yo cogí el camino del otro, ¿no? Cuando yo creo que ese doctor, ese cirujano que me dijo, de esta te has escapado, a ver lo que haces con tu vida, yo creo que sabía que tenía que ser muy descarado e intentar coger una bandera que en aquel momento no estaba tan metida en la agenda este tema de la inclusión, de la accesibilidad, y me daba igual lo que hacer porque puse todo el dinero que tenía a disposición de esta, bueno, de esta lucha o de este movimiento. Empezamos a hacer muchísimas cosas, pero realmente porque no era consciente tampoco, para mí era una cuenta atrás, para mí era como, oye, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, lo que sí sé que mientras esté, voy a estar dándolo todo por derribar cualquier barrera que exista y visibilizar la importancia que tiene esto. Ese tumor consiguió lo que no había conseguido mi discapacidad de nacimiento, porque yo, que ese 66% de discapacidad desde que nací, para mí nunca me había dado esas situaciones, o sea, me había hecho ser partícipe de mi colectivo, ¿no? Fue precisamente ese tumor el que fue como un punto de inflexión y el que me hizo, bueno, estar donde estamos. De hecho, mucha gente nos ha dicho, ¿cómo habéis conseguido tantísimo en tan poco? Y yo siempre digo una cosa, precisamente porque fue un movimiento que éramos muy descarados, no tenía miedo a nada. O sea, tú cuando sabes que está la vida o la muerte, o en este caso el activismo, o que se te complicara la salud, pues claro, no tienes, o sea, tú lo que veías es que todo era un factor tiempo que iba cuenta atrás. O sea, tenías que hacer el máximo de cosas posibles para dejar un gran legado. No veías tanto que te costara dinero, te costara tiempo, etcétera. Es cierto que luego, por suerte, pues ese episodio de salud lo pude superar o controlar y llevarlo bastante bien. Tengo luego otro tipo de patología, me han estado saliendo en estos años, pero aquello se quedó un poco controlado. Y bueno, ahí yo creo que gracias a eso, la ciudad accesible es lo que hoy es. Sí, no, increíble. Bueno, yo creo que, o sea, ese espíritu que usted tiene o sea, lo deberían de tener, yo creo que muchísimas personas, ¿no? Como se dice, dejar realmente un legado que pues ayude al menos a las demás generaciones, ¿no? Y yo creo que pues todo lo que nos está diciendo lo debería escuchar muchísimas personas, incluso también aquí en México, porque pues justo, o sea, es una de mis preguntas, o sea, ¿cómo cree usted que en otros países deberían de hacerle o cómo podemos motivar a los gobiernos pues para que este tipo de proyectos de inclusión social sea también una prioridad, ¿no? Así como los demás proyectos de gobierno, ¿no? Porque aquí en México al menos vemos mucho hablar sobre la diversidad últimamente y la inclusión, pero no se está llevando como a cabo este tipo de proyectos como tal, ¿no? Sí, la verdad es que el problema es que la accesibilidad universal, la discapacidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, son términos que se están acuñando con demasiada ligereza. Son términos que yo, como digo vulgarmente, son términos actualmente de postureo. Sí es cierto que han entrado en la agenda, pero han entrado carentes de profundidad y carentes incluso de lo que se quiere conseguir con esas políticas. De hecho, desde la Ciudad Accesible estamos trabajando desde 2017, pero sobre todo en este último año, en un proyecto, en una estrategia que se llama Política e Inclusión. Y es precisamente para poner valor realmente en las políticas públicas de lo que significa accesibilidad, de lo que significa inclusión, de lo que significa igualdad de oportunidades para todas las personas, de lo que significa discapacidad, de lo que significa no dejar a nadie atrás, de lo que necesitan necesidades especiales y en definitiva de lo que necesita tener una sociedad mucho más justa en la cual la equidad, no la igualdad, la equidad, que es una gran diferencia, un matiz. Igualdad es que para todos le damos lo mismo, equidad es que para cada persona le damos lo que necesita esa persona, con lo cual tendremos personas a la cual tengamos que hacer un mayor esfuerzo social para no dejarlo atrás, y habrá otras personas que tengamos que hacer un menor esfuerzo social para no dejarlo atrás porque necesiten menos. Eso es clave. Y ahí es donde queremos precisamente no educar
a los gobiernos, pero sí indicarles, mentorizarles, enseñarles el camino de la inclusión, enseñarles que es una política pública estratégica de primera necesidad, prioritaria. Estamos hablando que de media en cualquier país del mundo afecta directamente al 10% de la población, más sus familias, ojo, estamos hablando que son porcentajes muy interesantes. Tienen que vernos los gobiernos como también potenciales electores, porque a los políticos solamente hay que hablarles en las urnas con los votos. Es la única forma que entienden para meter en valor o meter en agenda estas políticas. Tienen que vernos como un público activo votante. Yo por eso siempre digo al colectivo de las personas con discapacidad que cada vez que se abren las urnas tenemos que ir en masa a votar. Aunque no sean accesibles los colegios electorales, tenemos que ir arrastrándonos a meter el voto en la urna, porque así es como verán que somos un público objetivo, interesantes para sus intereses políticos y electoralistas. Ahí es cuando podemos exigir más medidas de accesibilidad, como lo han hecho otros colectivos. No estamos hablando de que esto sea una revolución o una rebeldía, no, simplemente vamos a seguir las mismas actitudes que han tenido otros colectivos, como pudo ser la mujer. Imaginaros, no sé cuántos años llevará votando la mujer en México. En España no llevan ni 100 años votando la mujer. Es impensable, por ejemplo, imaginaros a finales del siglo XIX que la mujer pudiera votar, o los primeros del XX. Entonces, claro, eso es importante también que vean que las personas con discapacidad es un voto útil, un voto que puede quitar y poner gobierno, un voto que hay que tener en cuenta y sobre todo cuando unimos ese público objetivo de las personas con discapacidad con sus familias, que es cuando somos un público mucho más interesante. Solo así es el camino. Es verdad que hasta ahora las políticas públicas han sido interesantes cuando hemos visto que algunos políticos, más que partidos políticos, por cualquier circunstancia, han tenido empatía a nuestro colectivo, o bien porque tienen algún familiar con discapacidad, o bien porque han tenido algún amigo con discapacidad estudiando o vecino del barrio, o bien cuando simplemente han conocido la discapacidad de cerca. Esa es la clave, conocernos y perder el miedo a la discapacidad. No queremos más que nadie, pero tampoco queremos menos que nadie. Y eso son políticas que yo creo que cada vez tienen que estar más presentes en la sociedad ordinaria. Tienen que vernos también no solamente como receptores de los servicios, sino también como emisores. Necesitamos que haya políticos con discapacidad. Eso es fundamental. Es la mejor forma también de visibilizar una realidad que está ahí. Que no solamente nos vean como el eslabón más débil y más vulnerable, que eso es cierto, que a nivel como colectivo somos un colectivo muy vulnerable, pero que también nos vean con ese talento y esas capacidades que tenemos dentro y que durante siglos de historia no han estado silenciando, y yo creo que ya estamos a nivel mundial en ese momento, esa década de los 20-30, que nos amparan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos ampara Naciones Unidas y que nos ampara, yo creo que ese principio de equidad mundial, de decir, somos un pueblo que estamos aquí entre todos vosotros y tendremos que dignificar cuanto antes las políticas públicas hacia nuestro colectivo, precisamente para no dejar a nadie atrás. Lo hemos estado viendo también en estos años COVID, como precisamente las personas con discapacidad también han sido las que más han padecido los efectos de esta pandemia. Y eso tenemos que evitarlo y aprender a reivindicar en este contexto y hacernos presentes y que programas como este que tenéis sean cada vez más emitidos y hayan más oyentes y pues escuchas que lo sigan. Usted mencionaba hace algunos momentos que cuando inició su proyecto, la inclusión era un tema del cual en ese momento casi no se hablaba con tanta frecuencia. Y bueno, es evidente que hoy en día palabras como la inclusión, accesibilidad, bueno, son temas que han entrado no solo en la agenda social, sino como usted también lo dice, en la agenda política. Pero al inicio de su proyecto esto no era así. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo la ciudad accesible al iniciar? Pues mira, la verdad es que Jesús, tuvimos la suerte de que como veníamos antes, los fundadores no veníamos del movimiento asociativo de la discapacidad, sino que veníamos del movimiento ordinario, a nivel empresarial, a nivel formativo, o incluso algunos con trayectoria política y experiencia política. No nos centramos, sabíamos una cosa que teníamos clara y era que teníamos que buscar empatía en el resto de la población.
No podíamos hablar solamente de accesibilidad y discapacidad. Rompimos lo que era la alianza que había histórica, porque a nivel mundial siempre la accesibilidad se vinculaba a barrera arquitectónica y a discapacidad. Entonces nosotros lo que hicimos fue preciso de accesibilidad y discapacidad y empezamos a trabajar políticas en las que demostráramos, o a nivel gráfico, que cualquier persona es beneficiaria de la accesibilidad universal. Entonces, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, hablaba, aquí que se vea, yo hablaba, ahí podéis ver como en mi mano, yo no hablaba de mancos, yo hablaba de zurdos. ¿Por qué? Porque los zurdos tenían las mismas necesidades que yo. Yo a personas mancas no conocía a ninguna persona manca de mi entorno. En cambio, a zurdos conocía mucha gente. De hecho, el 14% de la población mundial es zurda. Entonces, claro, lo que hacíamos era la alianza, persona con un problema en la mano derecha, en lugar de hablar de un manco de mano derecha, hablábamos de la población zurda del mundo. Con lo cual, cualquier zurdo tenía empatía hacia nosotros. Cuando hablábamos de silla de ruedas, no hablábamos simplemente de personas con movilidad reducida y con discapacidad que va en silla de ruedas. Hablábamos de silla de ruedas, hablamos de cochecitos de bebé, para que papá y mamás y abuelos cuando salen por las calles puedan transitar con su cochecito de bebé. Hablábamos de personas viajeras que van con las maletas, que todas las maletas llevan ya ruedecillas. Hablábamos de trabajadores que van con las carretillas. Hablábamos de hombres y mujeres que salían con los carritos de la compra. Entonces hablábamos de cualquier persona que llevaba un artefacto con ruedas. Y así empezamos a hablar, a meter a todos los colectivos. Cuando hablamos de personas sordas, por ejemplo, de subtitulados, no decíamos que el subtitulado solamente era positivo para personas con discapacidad auditiva. Decíamos que cualquier persona en un entorno donde no puede haber ruido, si hay un subtítulo lo podemos seguir. Ya sea que estamos en la sala de espera de un médico, ya sea que estamos en un gimnasio de estos que hay modernos donde hay muchas pantallas y cada uno se pone siguiendo la televisión que le interesa, o simplemente que estamos en clase o que estamos en casa y no queremos molestar al resto de personas y entonces en lugar de ponernos unos auriculares, unos pinganillos, pues leemos el subtítulo. Y esta fue la clave, romper la alianza que había entre personas con discapacidad y accesibilidad y que se viera toda la población en general beneficiaria de la accesibilidad. De hecho, como habéis podido ver, nuestro icono, nuestro logotipo grande, son muchísimos iconos con diferentes personas, personas obesas, personas, mujeres que están embarazadas, o sea, cualquier situación, cualquier persona es beneficiaria, una simple familia numerosa con muchos niños y son todos beneficiarios, ¿no? Y también hicimos otra cosa que era personas beneficiarias y situaciones beneficiarias. Y se demostró que tanto todas las situaciones de la vida como todas las personas que están en la ciudad son beneficiarias de la accesibilidad universal. Y que mejora, evidentemente, a las personas con discapacidad, nos dota de unos derechos básicos, de una dignidad mínima, pero al resto de personas las dota de una mejor calidad de vida, de una mejor confortabilidad, de una mejor experiencia de uso de cualquier producto, entorno, bien o servicio. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, todo el mundo se ve identificado y todo el mundo lo ve como una mejora para todos, no solamente para las personas con discapacidad. Eso es fundamental. Que no vean que la inversión en accesibilidad únicamente es para ese 10%. Tienen que ver que esa inversión, sí, a un 10% de la población nos da una dignidad mínima, nos da unos derechos mínimos, pero que al resto de la población le hace que sea mucho más confortable esa experiencia. Y ojo, también para el problema que tenemos del envejecimiento. Allí todavía está ahí un poco, no tan con el envejecimiento activo, no como aquí en Europa, pero vais camino también de esos procesos. Europa, España, muchísimos países, Estados Unidos se están envejeciendo, las personas no se mueren, duran más tiempo. Y cuando una persona no se muere y dura más años, normalmente las capacidades se empiezan a mermar, empiezan a estar peor del oído, empiezan a estar peor de la vista, empiezan a tener los pies más torpes para andar, van arrastrando los pies poco a poco, necesitan andadores, necesitan bastones o callados, necesitan muletas, etcétera. Y la única forma de tener entornos amigables a esa diversidad, a esa tercera y cuarta edad, es teniendo entornos accesibles donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades y no se vean discriminadas o excluidas. Wow, sí, no, creo que hablo por mis compañeros también que nos dejó sorprendidos porque tiene muchísima razón. La gente debería pensar con muchísima, bueno, de todos modos siempre hay que pensar en la inclusión, pero, o sea,
no se percatan que eso también los beneficia a la larga y eso también debería ser aún una mayor motivación para poder implementar esta inclusión. Y si es se ve, o sea, se ve afectada por cualquier persona, entonces es muy importante. Pero, por ejemplo, había mencionado que hay que tener a personas en la política que también tengan alguna discapacidad para motivar a que se creen estas alianzas, estas campañas. Pero, ¿qué pasaría cuando hay alguien que de todos modos aún así no se ve interesado a pesar de tener esas mismas discapacidades? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, pues ahí tenemos un problema de responsabilidad y profesionalidad. Porque evidentemente cuando hay un político con discapacidad, aunque simplemente sea por empatía personal, tendría que tener especial interés en este tipo de políticas de inclusión y políticas de accesibilidad. Es clave y fundamental que estas personas, estos políticos con discapacidad, entiendan que ellos son clave de agilizar un proceso de normalización y participación de su colectivo en la vida ordinaria y que gracias a ello se puede agilizar mucho ese camino hacia la inclusión y romper y derribar muchísimas barreras. En ello está gran parte del éxito que podamos tener como colectivo en esa normalización y en el que la accesibilidad universal se convierta en una política en mayúscula de primer nivel donde no solamente beneficia a las personas con discapacidad, sino a toda la población. Muchísimas gracias. Sí, hay que trabajar en esa concientización porque es bastante preocupante que a estas alturas México no progrese mucho en cuanto a materia de accesibilidad. Bueno, la inclusión es un reto en todo el mundo, definitivamente, y es una tarea que nunca descansa. Y como última pregunta, ¿cuál serían los proyectos a corto plazo y cuál es el futuro para la ciudad accesible? Precisamente uno de los proyectos que tenemos a corto plazo es que nuestro modelo de inclusión sea transferible a otros territorios del mundo, por supuesto también a México, principalmente países iberoamericanos, donde siempre hemos tenido grandes alianzas y grandes líneas estratégicas de cooperación y colaboración, sobre todo porque si ya hemos podido nosotros investigar o poner en marcha procesos de accesibilización, pues va a ser mucho más fácil trasladarlo a otros países, adaptarlo a la idiosincrasia y normativa local y conseguir un poco agilizar también esos procesos de accesibilización, de inclusión y de igualdad de oportunidades para todas las personas. Y a largo plazo, este año que estamos en el 10º aniversario de vida de nuestra organización, el objetivo principal es que cada vez la bola de nieve de la inclusión que abandera la ciudad accesible sea más grande, sea más importante y que prácticamente cualquier proyecto en los que nos embarquemos pues siempre lleguen a buen puerto y sean un éxito. Porque el éxito de los proyectos que llevamos a cabo son éxitos compartidos, porque estamos hablando de que va a beneficiar no solamente en el presente, sino en el futuro a miles y miles de personas. Y yo creo que sin duda ese es el gran reto y la gran motivación que tenemos para seguir trabajando arduamente, concienciadamente y sobre todo con esa ilusión que tenemos desde el primer minuto que comenzamos allá por 2011. Licenciado Antonio, agradecemos mucho su tiempo. Fue muy amable de su parte por compartirnos acerca de su proyecto y le felicitamos además por su extraordinaria labor. Muchas gracias. Muchísimas gracias y ya sabéis, todo México, a lo que necesitéis, a cualquier capacitación, mentorización o ayuda para implementar la filosofía que tenemos de accesibilidad en la ciudad accesible, será un placer compartirlo con todos vosotros y ayudaros a tener un México cada día más accesible. Muchísimas gracias. Que así sea, ojalá. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a los tres y a todos los oyentes.